Muchas gracias por la invitación. En verdad es un gusto estar aquí. ¿Qué comenzó mi interés por la astronomía? Mira, yo estudié teatro desde los 4 años aproximadamente, 3 años. Y en una ocasión hicimos una obra sobre Orión, sobre el cinturón de Orión. Y yo era Betelgeuse o Betelgeuse, dependiendo de cómo lo quieras decir, que es una de las estrellas que no está en el cinturón específicamente, pero está en Orión, en la constelación, y es como el pie, más o menos, como la rodilla del pie. Y esta estrella es muy importante en el universo porque, primero, es naranja, es algo raro de ver en el cielo, y dos, está a punto de explotar. Ahora, cuando te digo a punto de explotar, no necesariamente es mañana o pasado mañana, sino que es en miles de años, pero en tiempo estelar eso es mañana prácticamente. Y el tema es que como la luz tarda tanto en llegar a nosotros, no sabemos si necesariamente ya explotó y simplemente no hemos visto esa luz, o va a explotar en el futuro y puede que nuestros nietos o bisnietos vean esa explosión que se llama supernova, lo cual va a ser asombroso de ver, la verdad. ¿Y qué pasó? Regresando al tema, yo era como esa estrella, digamos, en la obra, y desde pequeño me encantó el tema de Orión y la mitología y todo esto, entonces creo que desde ahí. Además me encanta ver las constelaciones, las estrellas, yo salía con mi abuelita del cielo y creo que desde pequeño como que el tema de las constelaciones ha sido como algo muy importante para mí, porque por eso como que empezó a gustarme la astronomía. Ahora, hay algo que hoy sabemos del universo que hace años parecía imposible, y sí, muchísimos. Pero si empezamos por lo que conocemos, digamos, algo bien básico, el Sol. Antes no teníamos mucha idea de cómo funcionaba el Sol, porque al final es muy caliente y es algo que es casi imposible de tocar. Pero hoy sabemos pues varias cosas, pero dos cosas que a mí me vuelan la cabeza es, uno, la corona solar, que es lo que está afuera, digamos, como que la atmósfera del Sol tiene aproximadamente como 1.000.000 de grados Celsius. Y la fotosfera, que es como la superficie solar, esa es como me lo permita, esa tiene como 5.500 Celsius. O sea, estamos hablando que la corona solar es casi el doble de la superficie del Sol, lo cual es ilógico si lo pensamos bien, porque el Sol en sí es menos caliente que lo que está fuera del Sol. ¿Por qué sucede? Por unos vientos solares que suceden, o sea, el Sol emite como este calor, entonces se queda como condensado en esta corona, en esta atmósfera, lo cual hace que sea más caliente afuera que adentro. Antes no sabíamos esto y hoy pues es algo muy interesante de saber. Sí, vivimos en una época de muchos avances tecnológicos y los descubrimientos que a mí me parecen muy emocionantes y relevantes es con esto del James Webb. No sé si lo han escuchado, pero es un telescopio que, o sea, si piensan en un telescopio no piensen como uno así que nosotros podemos usar, sino que es una onda que ahora en el espacio y básicamente es un telescopio gigantesco que toma fotos y manda información desde el universo hacia la Tierra. Y con este telescopio nosotros empezamos a ver ya ciertas galaxias y ciertas estrellas de hace millones de años atrás. ¿Qué sucede? Según la relatividad, la luz que se emite por la distancia que está tan lejos se tarda en llegar cierta distancia, cierto tiempo a nosotros. Entonces nosotros estamos viendo constelaciones y galaxias, mejor dicho, estrellas y galaxias, de más de 13.000 millones de años luz atrás. Lo cual está viendo que son como las primeras galaxias que se formaron en el universo después del Big Bang. Ahora, el tema acá es que las que estamos viendo no necesariamente es lo que nosotros esperábamos ver, porque nosotros esperábamos ver galaxias mucho más desordenadas, mucho más caóticas, que no tienen un orden en sí, y mucho más naturales, mucho más limpias. Pensábamos antes que las primeras galaxias estaban formadas simplemente de hidrógeno y de helio. Hoy, las que estamos observando, porque no es ni siquiera por cálculos ni por ideas, sino que es lo que estamos observando, vemos que también tiene metales pesados, lo cual antes no se creía, y estamos viendo esto que es mucho más grande y mucho más complejo de lo que creíamos, lo cual nos hace pensar y nos hace decir que nuestras ideas sobre el origen del universo están erróneas, porque como te digo, antes creíamos que era el Big Bang y encima se tardó muchísimo tiempo más, como cientos de miles de años, en formarse estas galaxias y luego las estrellas y los planetas por ende, pero hoy sabemos que no tomó tanto tiempo y que el universo empezó a crecer mucho más rápido.
Entonces, la idea que teníamos hace literal menos de 3 años atrás es completamente erróneo, y hoy lo hemos visto y lo estamos viendo. Aquí lo interesante es que, como te decía, por la relatividad, mientras más lejos estamos viendo, más al pasado estamos viendo. Es por eso que nosotros podemos lograr ver, digamos, al inicio de las galaxias, y hasta casi que estamos logrando ver el inicio del Big Bang. Eso es algo que sí, o sea, incluso podría aplicar a la pregunta anterior, pero es algo que a mí me rompe la cabeza y que antes pues no se creía posible siquiera. Y solo pensar que estamos viendo, no estamos viendo necesariamente las primeras galaxias, pero sí de las primeras galaxias, y que estaban, como te digo, como 13.000 millones de años atrás, es una locura. La verdad es que a mí me parece una locura. Y por último, ¿qué consejo le daría a un niño o una niña que sueña con estudiar astronomía? Yo te diría primero, si es algo que te gusta, no te rindas en encontrar con información de esto. El internet está repleto de esta información, pero tampoco hay que guiarse por TikTok y por toda esta gente que lo que busca es crear conspiraciones y crear como miedo y que está pasando esto y aquello, sino que revisar tus fuentes, sobre todo en esta era digital. Pero sobre todo, nuestra tierra y los países que nos rodean tienen un montón de asociaciones y un montón de grupos de astrónomos que buscan llevar la ciencia real hacia la gente. Por ejemplo, en Guatemala está el AGA, que es la Asociación Guatemalteca de Astronomía. Yo soy parte del AGA y yo ahí fue donde empecé como a estudiar la astronomía ya a la realidad, digamos, a la ciencia cierta. Y es más, o sea, nuestro integrante más pequeño tiene como 13 años, si no estoy mal, o sea, es un niño básicamente. Y él ya hasta incluso estudió el diplomado de astronomía básica que se da en la Galileo, entonces no hay límites, aquí no hay límites. Y esta AGA pues tiene una versión de AGA Kids, entonces si no crees como algo tan denso desde el inicio, pues las fases de la luna, sistema Tierra-Luna, los planetas y temas así que son como generales, pero muy, muy al detalle, muy AGA Kids, que se puede ver. Ahora, por ejemplo, en Colombia, en El Salvador, en Argentina, todo esto tiene sus propias asociaciones de astronomía, entonces solo es de meterse a investigar en sí dónde poder encontrar a la gente correcta en tu país, que te aseguro que hay. O sea, en Guatemala hay, como te digo, yo soy parte de ahí, entonces incluso me pueden hablar a mí para ver este tema y con gusto, pues. Entonces, en resumen, si es algo que te apasiona y algo que te gusta y quieres estudiar, YouTube es un buen medio para encontrar información. Asociaciones es un buen medio para encontrar información, libros son buenos medios para encontrar información, y simplemente salir al espacio, pues no salir al espacio, pero salir a la calle y ver el cielo y empezar a encontrar constelaciones, estrellas, como con aplicaciones en el celular, con Wikipedia, todo esto hace que empecemos a explorar un poco más y a amar un poco más el universo. Eso es todo, entonces muchas gracias Ivaldo otra vez por esta invitación y fue un gusto estar con ustedes.